Petróleos y Energía. Damos la bienvenida al geólogo Oscar Eduardo Llamosa Ardila como conferencista del tema la geotermia, un recurso término con grandes posibilidades como fuente de energía limpia. Geociencia, tecnología e innovación. Esta conferencia es un viaje a través de la geociencia, la tecnología y la innovación de la geotermia a nivel global, en el que se hará énfasis en el panorama actual de la geotermia en Colombia. También nos permitirá generar y compartir nuevas ideas con el fin de diseñar estrategias integradas para impulsar el desarrollo de este recurso clave para la transición y sostenibilidad energética de Colombia y del planeta. El geólogo Oscar Eduardo Llamosa Ardila se graduó como geólogo en la Universidad UIS de Colombia. Es máster en ciencias en oceanografía y gestión del medio marino de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Cataluña, España. Es consultor senior, gerente y desarrollador de proyectos en EOS Geoscience Consulting, una consultora multisectorial y multidisciplinar especializada en geociencias con sede en Barcelona. Ha laborado en diferentes proyectos con empresas privadas, centros de investigación y organizaciones de cooperación internacional en los sectores de hidrocarburos, energías renovables y transición energética, como Occidental, Ecopetrol, el ICP, ICM, CSIC e IGA, entre otros. Es miembro activo y líder del equipo de comunicaciones de la Asociación Geotérmica Colombiana, AGEOCOL, y participa constantemente en diferentes iniciativas de educación y divulgación, acercando el conocimiento geocientífico a la sociedad a través de colaboraciones con universidades, asociaciones profesionales, eventos culturales, deportivos y artísticos. Me agrada mucho la presencia de la presidente de la Asociación Geotérmica Colombiana y de la Laura, quien nos ha dado apoyo para que se haya materializado esta conferencia. Oscar, bienvenido. Tiene usted a su disposición el auditorio. Muchas gracias, Bernardo. Voy a compartir pantalla y unas presentaciones, unos slides que he preparado. Share aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, correcto. Sí, vale. claro. Lo pongo aquí en así un poco más grande. Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía por la invitación. También agradecer al canal de comunicación que se ha creado entre Laura Bocanegra e Idolfo, entre el colegio y la Asociación Colombiana de Geotermia, que pues de alguna forma ha creado este momento en el que nos estamos aquí reuniendo para compartir ideas, ¿no? Entonces, como ya lo bien decías, Bernardo, también te agradezco a ti por la gestión y toda la logística que se ha venido desarrollando durante las últimas semanas para estar aquí en este canal de Zoom y pues toda la logística a través de correos y WhatsApp para estar aquí. Entonces, como lo decías, la presentación de hoy, la idea es hacer un intercambio de ideas y de conocimiento en torno a lo que se ha venido desarrollando durante los últimos, digamos, 5 años en colaboración con diferentes organizaciones. Y aquí, pues yo lo que estoy haciendo es también ser un canal de comunicación de todos estos grupos de trabajo y trabajo en equipo que se ha desarrollado durante los últimos años, que son grupos tanto regionales como internacionales. En este caso, pues hemos trabajado en colaboración con la Asociación Colombiana de Geotermia, la Asociación Internacional de Geotermia, la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros, el proyecto RIX, que pertenece al CITED, que es el Fondo de Desarrollo para Iberoamérica, y el proyecto 636 del IGCP, que es un proyecto de geotermia también patrocinado por la UNESCO. Entonces, en todos estos proyectos,
digamos, personalmente colaboro en representación también de EOS Geoscience Consulting como consultor, la cual es la consultoría en la que yo trabajo actualmente aquí en Barcelona. Entonces, les estoy hablando desde Barcelona un poquito, bueno, 7 horas adelante. Y así que buenos días ahí a todos los que están asistiendo y pues muchas gracias también por asistir. Entonces, básicamente la estructura de esta presentación es, vamos a hablar de geotermia con un énfasis en 3 puntos. Como le decías, Bernardo, la idea es desde la parte técnica científica, explicar un poco de qué se trata la geotermia. Entonces, pues hablaré sobre 3 puntos. Primero, la geociencia. Segundo, la tecnología que está detrás de la geotermia. Y luego, la innovación. Esto, pues, para saber qué es la geotermia, cómo funciona y hacia dónde vamos. Cuáles son las perspectivas hacia el futuro de la geotermia y cómo se puede aplicar desde las diferentes líneas de acción. En este caso, pues, en particular, cómo el Colegio de Abogados puede llegar a actuar sobre este recurso que está creciendo pues bastante rápido en términos de desarrollo. Pero antes de empezar, pues quería extender un poco lo que ya te habías comentado, Bernardo, un poco mi trayectoria. Yo trabajaba en los sectores oil and gas, en offshore, en transición energética, acción climática, en donde pues al final todos estos sectores tienen algo en común, que es geociencia, ingeniería, tecnología, innovación, y se genera un marco de cooperación internacional. Aquí tengo la línea de mi trayectoria profesional. Yo empecé a estudiar en la UIS en 2004, Geología, Facultad de Ingenierías Físico-Químicas. Luego trabajé en Occidental y también con el ICP en Ecopetrol, donde me permitió pues tener bastante entrenamiento en este centro que se llama Petro Skills en términos de todo lo que es tecnología del subsuelo, por resumirlo. Posteriormente, pues me moví a España y tuve la oportunidad también de trabajar en 2 proyectos de investigación y desarrollo. Entonces ya pasé de la industria a otro sector que es la investigación y el desarrollo a través de 2 instituciones gubernamentales, tanto de España como de Francia. Y en paralelo, pues capacitándome en una máster en ciencias y en innovación en otras instituciones como la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y el INSEAD, que es ya una parte más de educación ejecutiva. En paralelo, pues, fui creando la consultoría en la cual hemos prestado apoyo a los diferentes proyectos que anteriormente nombré. Y en el último proyecto que estamos trabajando actualmente es un proyecto con la Asociación Internacional de Geotermia, en donde estamos precisamente mirando esto. ¿Cuáles serán los siguientes pasos a nivel global en términos de geotermia? Entonces, pues hoy mi idea es tratar de llegar aquí como este canal, como decía, como este canal de comunicación de todas estas organizaciones, de toda esta experiencia, de todo este grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo pues muy unido, muy colaborador y que tiene un fin común, que es desarrollar el recurso geotérmico, los recursos energéticos, apoyar a la transición energética con un objetivo final que también es la acción climática desde la geociencia y la ingeniería. Entonces, para poner un poco en el contexto global de estas necesidades, de estos desafíos y estos retos que tenemos hoy en día, ¿dónde se ubica la geotermia? Pues hay que hablar de, diría yo, 3 cosas. Aquí lo llamamos el doble desafío energético global, pero pues se han sumado otros. Pero ese doble desafío energético global, básicamente lo que se resume es que en la medida en que nuestra población global aumenta, vamos a necesitar más energía y disminuir las emisiones de carbono. Digamos, es fácil de entender, sencillo el concepto, pero muy complejo de ejecutar. Entonces, en este sentido, pues también a través de las diferentes organizaciones bueno, organizaciones, agencias, gobiernos, todos se han unido para desarrollar los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, en el cual el número 7 se enfoca en garantizar un acceso a la energía moderno, sostenible, bueno, y capaz de sostener
la necesidad de esto, más energía, menos carbono, y en este sentido también la geotermia cumple un rol fundamental. Adicionalmente, bueno, lo que diría yo como ese tercer desafío es que hemos visto que a partir de lo que está, bueno, lo que sucedió el año pasado, lo que está sucediendo ahora, que es lo que llamamos la etapa post-pandémica, pero que aún estaríamos en etapa pandémica, ha disparado todo el tema de energías renovables en términos de financiación, de capacitación, de una necesidad más. Entonces, ya se van agregando necesidades para que este tipo de energías como la geotermia tomen fuerza y se invierta más y se ponga más cuidado y más atención en el desarrollo. Esta imagen que ven aquí es sacada del Outlook de BP, que es pues una empresa, tradicionalmente ha sido una empresa de hidrocarburos que hoy en día dentro de su estrategia corporativa ya está incluyendo casi en el 50% del portafolio las energías alternativas. Y esto pues implica diversificar en diferentes subsidiarias a todos los niveles. Pues porque hay una necesidad y porque también estratégicamente en términos de negocio es potencialmente rentable. Entonces, estos outlooks, y para los que no lo conocen, pues es bastante recomendado, así como también los de otras organizaciones como IRENA, que anualmente o cada 2 años sacan unos reportes de análisis general para entender cómo se está moviendo el consumo energético, qué se necesita y hacia dónde se está moviendo. Entonces, desde la parte geocientífica, volviendo a la parte número 1, ya teniendo el contexto global de qué es la geotermia, por qué se necesita, en dónde está jugando ese rol, pues hay que primero hablar desde la base geocientífica, qué es la geotermia. Entonces, esta imagen es una imagen muy potente, en donde permite ver un poco la escala de lo que estaríamos hablando en términos de geotermia. Es sacada de la página web de BBC en su capítulo de la Tierra. Y básicamente, pues es una energía renovable, no convencional, térmica y que está bajo nuestros pies. Entonces, aquí como vemos, esto es un poco la estructura y la dinámica del planeta, en donde vemos que la temperatura del núcleo está cerca de unos 5200 grados centígrados. Esto equivale casi que a la misma temperatura de la superficie del Sol y que se encuentra hacia una profundidad de 6300 kilómetros aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pues aquí somos unas hormiguitas pequeñitas en la superficie que alcanzamos a sentir ese calor en algunas manifestaciones, como en los volcanes o en las zonas termales, de aguas termales, o en los geysers, que de pronto en Colombia no tenemos geysers, pero sí alcanzamos a sentir ese calor a lo largo del planeta en algunos puntos. Sin embargo, pues es una energía que no está tan desarrollada. Todos tenemos una conciencia de que existe, pero no hemos llegado al punto de desarrollarla como tal, como con todo su potencial que tendría. Entonces, ese es el reto número 1. ¿Qué necesitamos para desbloquear ese potencial para que el ser humano sea capaz de utilizarlo? Ya hemos visto que estamos desbloqueando, por ejemplo, el potencial del sol, de utilizar la energía solar. Ya hemos visto que el sector industrial de los paneles solares se está pues desarrollando cada vez más, haciendo más accesible, igual que la industria del viento. Esto en términos de energías renovables no convencionales. Si vemos aquí, pues Colombia está ubicado normalmente el pozo más, esto es para poner una escala, el pozo más profundo que el ser humano ha logrado perforar son 12 kilómetros y fue perforado en Rusia. Y pues aquí esto fue en la parte más de la corteza, pero de aquí para abajo lo que hay es energía. Entonces ese es el reto, cómo llegar a desbloquear todo esto con lo que tenemos hoy en día.
Entonces, ¿dónde se encuentran? Pues principalmente esos recursos geotérmicos, como le decía, pues hay unas zonas en la corteza donde es más delgada y ahí es donde preferencialmente van a estar los recursos geotérmicos. Esas zonas donde se hace más delgada la corteza, pues es donde también coincide con las bordes de placas tectónicas. Entonces aquí hay dos mapas, un mapa a la izquierda donde se muestran los bordes de las placas en rojo y un mapa a la derecha donde se ve las zonas de flujo de calor y anomalías de flujo de calor. Las zonas más altas de flujo de calor coinciden con las zonas de límites de bordes de placas. Entonces, globalmente tenemos esto, pero si nos vamos a Colombia, vemos que Colombia está pues muy cerca en unas zonas de placas, que si nos vamos luego a mirar el mapa de flujo de calor, también estaríamos en estas zonas de placas, por decirlo de manera sencilla. Y pues esto es un trabajo que es reciente, relativamente reciente, publicado por Lucas O en el 2019, y el cual es un colega con el que trabajamos acá precisamente cuando estaba en los proyectos de investigación y desarrollo, y la verdad que es muy agradable poder ver y haber tenido la oportunidad de trabajar con estas personas que tienen tanto conocimiento y ver estos mapas que pues son como esas semillas que se van germinando con el paso del tiempo. Entonces, ¿dónde se encuentran principalmente los recursos? En las zonas de placas. Colombia tiene el recurso, sí, porque está muy cerca de estas zonas de convergencia entre placa suramericana, placa de Nazca, interacción con Cocos y la del Caribe. Entonces, bueno, ya entraré en más detalle. Entonces, ¿cómo se manifiesta estas zonas calientes? Como lo decía, zonas volcánicas, este es el Nevado del Ruiz, zonas termales como las de Paipa. También en las zonas marinas es donde principalmente donde más se genera la separación de las placas y en la corteza oceánica donde se adelgaza más. Tenemos pues un recurso geotérmico bastante, digamos, en superficie, pero en el fondo del mar. Y adicionalmente, pues en superficie lo vemos en manifestaciones en forma de geysers. Y esta es una foto del campo Caño Limón, también donde tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba en Occidental, en donde este humo, que no es humo, sino es vapor, representa unas piscinas de agua de enfriamiento, porque cuando se perforan los pozos y se produce el hidrocarburo, pues el hidrocarburo viene con una temperatura bastante alta que es necesario enfriarla. Entonces, en la medida en que se enfría, creo que hay un eco. Ya. En la medida en que se enfría, pues vemos este vapor y también es una manifestación, digamos, de la temperatura que viene del fondo. Más adelante, pues voy a hablar un poco más de estas zonas cuando entremos a hablar de Colombia como tal. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Ya sabemos dónde están los recursos, que vienen desde el centro de la Tierra, que está abajo de nuestros pies, que están muy profundos, pero que los alcanzamos a sentir en la superficie, y es una energía térmica que, ¿cómo la utilizamos? ¿Qué tecnología aplicamos para que funcione, para que lo podamos utilizar en nuestro día a día? Entonces, pues, esta es la industria, digamos, geotérmica, lleva alrededor de 100 años. La primera planta, desde el punto de vista de generación eléctrica, fue instalada en Italia hacia 1904. Y hoy en día, pues, tenemos 3 categorías de recursos. Y esas 3 categorías, pues, hay diferentes tecnologías en donde se aplican para estos tipos de recursos. Entonces, como decía, el núcleo, en la imagen anterior, el núcleo está a 6.000 kilómetros de profundidad, lo cual la perforación más profunda que ha hecho el ser humano es 12 kilómetros, o sea que nos falta mucho para llegar hasta tan abajo. Y en la medida que vamos bajando, pues tenemos más temperatura. Eso normalmente se llama gradiente geotérmico. Entonces, en la medida en que se perfora y en la medida también que, por ejemplo, estamos más cerca a zonas de placas o a zonas magmáticas, volcánicas, vamos a tener también una temperatura más alta, un gradiente térmico más alto y más cerca a la superficie,
pues se van a aplicar las diferentes tecnologías. Entonces, esas tres categorías son, una son bombas de calor geotérmico, que serían en las zonas más cercanas a la superficie. Aquí tenemos una escala de 8 kilómetros. Y si ponemos, esto es una imagen muy bonita del Departamento de Energía para explicar las tecnologías y los tipos de categorías, en donde va profundidad y también hacia la derecha los colores, digamos, como más rojos, más amarillos, sería como más temperatura. Entonces, digamos que estas zonas de aquí podrían estar hipotéticamente más cerca a una zona magmática, que generaría más calor y tendría más temperaturas más cerca a la superficie. Entonces, aquí lo que vemos es una categoría número 1, que son las bombas de calor, una categoría número 2, que irían un poco más profundo, como vemos son pozos que irían un poco más profundo, generan un intercambio de fluidos en el subsuelo y permite la generación de electricidad. Y una categoría número 3, que son los sistemas geotérmicos mejorados, que también van a una profundidad pues mayor y bueno, y tienen otras tecnologías. No voy a entrar tanto en detalle en términos de la tecnología, porque lo que quiero resaltar aquí es que hay tres tipos de recursos dependiendo de la temperatura y la profundidad. Entonces, todo tiene que ver en el subsuelo. Pero dependiendo de la profundidad, tenemos categoría número 1, bombas de calor, que es casi superficial. Categoría número 2, que serían unas temperaturas cerca a 3, 4 kilómetros, muy parecido a lo que serían los pozos de petróleo. Y una categoría número 3, que también tienen las mismas profundidades, pero tienen unas tecnologías diferentes de aplicación, que son los EGS o Enhanced Geothermal Systems o sistemas geotérmicos mejorados. Y estas tres categorías pues aportan a ese objetivo global de hacer de los objetivos de desarrollo sostenible, de acción climática, desde el punto de vista en eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, la categoría número 1, que son bombas de calor, hace que, aunque esto necesita una fuente de electricidad, para que funcionen, digamos, estas bombas de calor no generan electricidad, pero sí necesitan electricidad para que funcionen, principalmente para calefaccionar o refrigerar casas o edificios o centros comerciales o piscinas o, bueno, ya más adelante mostraré los usos. Y entonces ellos no generan electricidad, reciben electricidad para funcionar parecido como si fuera un aire acondicionado, pero sí son más eficientes energéticamente. Entonces tienen un consumo energético menor y también pues reducen los costos de consumo. Entonces esta tecnología está bastante expandida, sobre todo en sitios donde es necesaria la calefacción debido a las latitudes, los sitios más fríos, digamos Canadá o en el norte más de Europa o más en el sur, digamos en Argentina o Chile, que hace más frío, principalmente, donde hay cambios de temperatura más bruscos, digamos. Luego, vienen las otras tecnologías que sí pueden llegar a generar electricidad o también pueden generar usos directos desde el subsuelo. Entonces, ¿qué es lo bonito de la geotermia? Que no solo genera electricidad, sino también genera eficiencia, dependiendo de la categoría en la que está. Entonces, aquí, solo para hacer un paréntesis, desde, por ejemplo, el Colegio de Abogados, cómo entraría a jugar un papel fundamental en el caso de Colombia. Ya más adelante, pues, desarrollaré un poco más esta idea, pero es como para ir generando ese tipo de preguntas. ¿Cómo se podría entonces empezar a generar todo ese marco regulatorio necesario para que entren todo este sistema de tecnologías aplicadas al subsuelo y trayendo, por ejemplo, ya la información o las experiencias de las diferentes otras industrias o proyectos que también tienen que ver con el subsuelo, con industrias extractivas, que en este caso estaríamos extrayendo fluido y calor? Entonces, a nivel global, ¿cómo está la situación? Esto es un ejemplo del mapa de dónde se encuentran localizadas las plantas de generación eléctrica, no las bombas de calor, sino las que generan electricidad.
y normalmente coinciden con, por ejemplo, la zona occidental de América, que coincide también con la parte del Anillo del Fuego del Pacífico, que es pues una zona muy activa tectónicamente, de placas tectónicas, y vemos pues que eso ya se ha estado desarrollando hacia Centroamérica, Estados Unidos principalmente, y vemos que Colombia pues esa misma franja es la zona andina que va hasta Chile, y vemos pues ya los primeros proyectos en Chile, y en Colombia, pues se desarrolló el proyecto en la cuenca de los Llanos, pero pues no es la zona magmática. Sin embargo, pues tiene su propio sistema de anomalías térmicas que también, como lo veíamos con la foto de Caño Limón, hay unas anomalías en Llanos que también se pueden utilizar, pero ya más adelante también hablaré de eso, cuando entremos en Colombia. Y luego, en la parte del Pacífico, también vemos cómo se desarrollan la energía, generación de electricidad en Nueva Zelanda, en los países asiáticos, y también en algunas zonas de Europa. Bueno, Islandia, que es como en la zona marina, esto que hablábamos, que es las zonas donde se genera ese adelgazamiento de la corteza, y pues ese adelgazamiento de la corteza es Islandia, que genera su propio sistema magmático geotérmico, y casi que toda la energía del país es geotérmico. Y por aquí están las islas de Portugal, Madeira. Entonces, hoy en día, ¿cuánta es la producción de electricidad entre estas plantas que vemos aquí? Pues 14 gigawatts. Y pues ha sido muy lento en los últimos, digamos, 9 años de pasar de 10 a 14, y esto pues a nivel global no representa mucho, no es muy representativo. Y ahí es donde se empiezan a plantear las preguntas. ¿Por qué se ha dado tan lento este desarrollo? ¿Qué es lo que se necesita para que sea más rápido, sabiendo que hay una necesidad global y que la geotermia tiene tantos beneficios? Entonces, pues ahí es donde entran a jugar las diferentes disciplinas. Y aquí, entonces, en estas preguntas quiero hacer un paréntesis, no me voy a extender mucho, pero simplemente para decir que normalmente cuando una industria no se ha desarrollado, por ejemplo, la geotérmica en Colombia, hay unos niveles para hacer la evaluación y ver en qué nivel está la tecnología, la madurez de la tecnología, y saber qué falta o qué se debería hacer para pasar a los siguientes niveles. Entonces, esto es un sistema de madurez tecnológica propuesto por NASA para ellos hacer los prototipos de sus cohetes, y es como una gestión de los proyectos, digámoslo así. Entonces, hay 9 niveles, y los 9 niveles pues estaría casi desde la idea, como decir, tenemos el núcleo del planeta Tierra que es caliente y hay una energía acumulada, porque no utilizamos algún tipo de tecnología para desarrollarlo. Entonces, eso sería como la investigación básica. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es? ¿Qué hay que medir? Eso sería la investigación básica. Y así sucesivamente va llegando hasta que se desarrolla una industria después de que pasa por desarrollar la tecnología. Entonces, normalmente los gobiernos son los que invierten en la investigación básica. Entonces, Colombia, en el caso, por ejemplo, de la geotermia, está en la parte de TRL1, TRL2, TRL3, que sería la fase exploración, y en donde también entra la investigación desde por ejemplo, las universidades, centros de investigación, o los mismos servicios geológicos que también generan investigación, pero los servicios geológicos pues vienen también ligados desde el gobierno. Y en la medida en que estas tecnologías, por ejemplo, en Colombia, se están entendiendo mejor cómo funcionan los sistemas geotérmicos en Colombia, se van a pasar poco a poco hasta desarrollar una industria. Si lo pasamos, por ejemplo, al caso del oil and gas, que es una industria que ya tiene 100 años, quizás hacia 1910, cuando se perfora el primer pozo en las Cira Infantas, estaba en la fase de investigación básica. Incluso también la misma tecnología petrolera estaba en unas bases muy iniciales, quizás ahí los taladros eran básicos, la tecnología de perforación no iba muy avanzada, no se hacían muchos registros de subsuelo, es decir, todo estaba muy a nivel global en una etapa muy TRL1, TRL2, TRL3.
En la medida en que se perfora la Sierra de Fanta, se descubre, se hacen cálculos de reservas, se va mejorando la perforación, se va generando tecnología y tal, pues en la medida de eso también va pasando el tiempo, hasta que llegamos más o menos hacia 1980, que se descubre Caño Limón, 1986, y en 1986 pues ya tenemos unos niveles ya más avanzados de los TRL a nivel global, tanto de la industria de oil and gas como del mismo sistema del país en términos, en todos los niveles, ¿no? Gubernamental, regulatorio, quizás ambiental, social, y así va avanzando. Entonces, hasta que llega un punto en donde ya es una industria sólida, en donde hoy en día, pues la industria oil and gas, poniéndolo como ejemplo, es una industria que es un pilar de la economía del país. Entonces ya tenemos unas empresas como Ecopetrol que ya empiezan a hacer expansión hacia otros países, porque ya hay una base sólida de profesionales, de tecnología, de saber hacerlo. Y en este caso, si lo hacemos como analogía, quizás estamos al nivel en geotermia, en TRL1, TRL2, TRL3, como sería el análogo de las Sira Infantas en su momento, en 1910. Entonces, esto para nombrar que todo esto tiene que ir en concordancia con la sociedad y con el ambiente, porque es donde entran a jugar pues todo el tema regulatorio y el tema de legal para que haya una sostenibilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, para ustedes del colegio, es muy importante pues saber, digamos, o mejor dicho, la importancia de estar muy alineados todos los sectores para que haya un desarrollo sostenible de una industria que aún no ha llegado, pero que tiene el potencial para llegar. Entonces, aparte de esto que he nombrado, pues la tecnología y lo bonito, vuelvo y digo, de la geotermia es que tiene un efecto cascada de aplicaciones. Entonces, dependiendo de las temperaturas, ya se han hecho a lo largo de todo del mundo, digamos, muchas aplicaciones, así como también la industria de hidrocarburos generó, pues, la industria, digamos, química, desde la producción, digamos, postproducción de hidrocarburos, no solo la parte energética, sino también que generó otras industrias como la química, hidroquímica diría yo, no sé cómo llamarla. Pero en geotermia también tenemos otros sectores de negocio como el sector agrícola, que es un sector que está también muy relacionado con el tema del incremento poblacional, porque hay que asegurar la comida. Luego tenemos una importancia en ecoturismo, que por ejemplo Islandia en su economía hace cada vez que las personas van ahí, obligatorio tienen que ir a visitar cómo funciona un sistema geotérmico. En la parte de construcción está en los edificios, pues ya se está viendo que esto a nivel de condominios, edificios, en nuevas torres, todo se está implementando y pues tiene que ver con un tema de eficiencia energética y lo que ya quizás todos tendríamos en mente, que sería la generación de electricidad. Y todo esto depende, como lo mismo lo decía, de la profundidad y las temperaturas a las que tengan acceso esas tecnologías, ¿no? Entonces, pues aquí, si quieren entrar más en detalle, pues hay muchos ejemplos, desde acuicultura hasta plantación de flores, café, secados de madera, invernaderos, hasta generación de electricidad, pasando por refrigeración de edificios. Y pues finalmente, volviendo al tema sobre por qué si todo está tan bonito con la geotermia no avanzamos tan rápido como se quisiera, es porque aún hay muchos retos y muchos obstáculos sí, atravesar, saltar, digamos, romper. Y son temas tecnológicos, es decir, como decía, el pozo más profundo que nosotros tenemos es de 12 kilómetros en la humanidad. Y los recursos geotérmicos, pues en la medida en que puedes ir más profundo, pues más calor vas a tener y quizás van a ser más eficientes, no lo sabemos.
Luego, en parte de exploración y caracterización del subsuelo, aún estamos en la etapa de transferencia tecnológica de las otras industrias, de hidrocarburos, de minería, bueno, de todo esto del que tiene que ver con subsuelo, también hidrogeología. Es como una integración de otras industrias, pero sin embargo, pues cada empresa, cada industria, cada organización sigue en su punto. Entonces, en la medida en que se hace esa transferencia de tecnologías y el tiempo y el dinero, pues estos retos se van a ir disminuyendo. Y pues eso está muy atado también a un tema muy de costos. Si mejoramos la tecnología, pues vamos a reducir costos porque reducimos tiempos de perforación, por ejemplo. También disminuimos riesgos si tenemos una mejor caracterización del subsuelo, y también pues vamos a tener más financiación porque vamos a reducir riesgo. Entonces va a haber una mayor financiación desde fondos de inversión hasta los mismos gobiernos. Necesitamos también que haya un sistema regulatorio más sólido. Entonces, de nuevo volvemos al caso Colombia, que habría que pensar crear una agencia de geotermia, como se creó en su momento la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, no sé. Pero esto también pasa a nivel global. Hay que entender muy bien cómo se puede mejorar todo el marco regulatorio, y también un tema de aceptación social y ambiental por parte de la comunidad. Y aquí es muy clave la comunicación, divulgación, y por eso es muy importante que existan, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Geotermia y los proyectos de la UNESCO y los otros proyectos que hacen que se haga conocer la geotermia. Finalmente, para las perspectivas al futuro, en términos de innovación, hemos visto que desde el 1785, pues la humanidad ha tenido diferentes olas de innovación, desde la parte hidroeléctrica, industria textil, bueno, las diferentes también revoluciones industriales, cuando se empieza la térmica, y cada onda, como se ve en esta gráfica, esto es de Joseph Schumpeter, en una obra que es Business Cycles, y él trata de explicar cómo se van conectando unas a las otras. Entonces, esta última, digamos, esta es la petroquímica, la palabra que no me salía. Entonces, entre 1990 1920, perdón, digamos 1950, bueno, combinando con todos los impulsos tecnológicos que también dieron las guerras mundiales, pues vemos que la última fuerte es la revolución digital, y cómo se está atando toda la tecnología a un tema como inspirado en la naturaleza. Entonces, esto pues tiene que ver también con el crecimiento que está dándose en las energías renovables, y en otra relación, como también la nanotecnología y cómo hacer todo más eficiente y más sostenible. Entonces, en esto estamos, y en esto es el momento en donde la geotermia entra, las energías renovables entran, donde se plantea casi que a nivel, por ejemplo, hablando de Colombia, a nivel gubernamental, una estrategia de transición energética que quizás hace 5 años no se había planteado, pero hoy en día ya entra porque precisamente es una sexta ola de innovación global. Y entonces ahí también entran las mismas empresas. Vemos que también, por ejemplo, lo que decía, las empresas de petróleo entran a generar un nuevo diversificación del portafolio. Entonces, pues ahí se abre un nuevo campo para que, en el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados, dan soporte a esta nueva industria que sería la industria de energías renovables desde la experiencia que existe en minería, petróleo, que sería al final extractiva, si lo transformamos o lo transferimos a hablar a geotermia. Y pues al final, pasando ya específicamente a Colombia, hemos visto lo que digo, lo que decía, que ya ha comenzado esa transición energética. Actualmente Colombia es una de las matrices de electricidad, los sistemas eléctricos más limpios que tiene el planeta. En este caso es el número 6 a nivel mundial, y es porque la mayoría de la energía de Colombia, que tiene actualmente una capacidad instalada de 17.000 megawatts,
viene el 64% de las hidroeléctricas. Esto hace el país que pues somos muy privilegiados de que estamos en una zona geográfica del planeta que permite que tengamos un sistema montañoso, un sistema hidrodinámico atmosférico, que tengamos muchos ríos y que se puedan utilizar para generar electricidad y que los recursos otros energéticos los podamos exportar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las hidroeléctricas son energías renovables, pero son convencionales. Y lo que está sucediendo hoy en día a nivel global con el cambio climático, estos recursos que hoy en día representan al 64%, probablemente van a empezar a disminuir y también está dentro de la estrategia. Entonces no vamos a ver un continuo incremento, sino una disminución. Y ahí es donde va a entrar a jugar un papel fundamental sobre todo solar y eólica. Y vemos un incremento, pasar casi que de cero. Esto es sacado, esta es una tabla sacada del libro que salió creo que este año, del Ministerio de Energía, sí, este año, sobre transición energética. Entonces vamos a ver un fuerte incremento en el sector eólico, también en el solar. Un poco en la térmica, pero vemos que no entra a jugar aquí dentro de la estrategia de la geotermia. Entonces, ahí es donde hay que entrar también nosotros desde la Asociación Colombiana de Geotermia y en convenio con todas estas organizaciones que estamos promoviendo también la geotermia, a ver qué hace falta para que el gobierno también en Colombia impulse la geotermia. Sin embargo, en este mismo documento, aparecen la geotermia sí aparece la eólica offshore, que serían plataformas offshore eólicas, y también la estrategia de hidrógeno. Y este año también se publicó a través del Servicio Geológico Colombiano, que también trabajamos muy en conjunto con la Asociación Colombiana de Geotermia. Por primera vez se presentó el potencial geotérmico en ciertas zonas del país, pero que también podría ser mucho más porque solo se escogieron algunas zonas. Y ese número son 1.170 megawatts que, si se llegaran a desarrollar, podrían adicionarlo a estas proyecciones que tiene energéticamente el país. Estos son algunos de los sectores geotérmicos anómalos termalmente hablando de Colombia. Las zonas más rosadas son las zonas con anomalías térmicas. Claramente vemos que hacia la cordillera central, que es donde tenemos los sistemas volcánicos, es donde tenemos anomalías, pero también en las zonas de los llanos vemos unas anomalías térmicas. Por tanto, hay un potencial tanto en las zonas volcánicas como en las zonas no volcánicas, donde ya existen pozos perforados, y por esto también el interés de la industria de hidrocarburos en saber cómo utilizar ese recurso térmico. Y ya lo vemos que Parex, en conjunto con el Ministerio y con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, hicieron un piloto, y ese piloto es también una puerta, una ventana para mejorar o empezar a construir ese marco regulatorio que el país necesita en términos de geotermia. Y como ejemplo, hablando de estos lugares geotérmicos digamos, identificados en Colombia, tenemos, bueno, todos yo creo que conocemos el Nevado del Ruiz, y pues es un proyecto que tiene una evaluación, ya digamos se ha avanzado en diferentes etapas, y es un proyecto de generación de 50 megawatts, que podría, si nos devolvemos un momentito, 50 megawatts de los 1.170, pues sería no muy representativo, pero ya 50 megawatts es bastante representativo. Y pues esto actualmente está a cargo de CHEC. Es un proyecto que, por ejemplo, ya en sus etapas ha invertido cerca de 6 millones de dólares en diferentes etapas de exploración, geología, geofísica, geoquímica, plan de manejo ambiental. Sin embargo, pues aún hay una necesidad de unos 24 millones de dólares más, lo cual hace que
pues la misma empresa genera sus estrategias para saber en qué momento entrar o no. Entonces, si hacemos, y aquí pues esto sería, digamos, también parte de esa curva de aprendizaje, o mejor, curva de desarrollo, para generar lo que sería el marco regulatorio de la industria o el sector geotérmico en Colombia, hablando desde la parte de la generación de electricidad, ¿sí? No estoy hablando de la parte de bombas de calor. Entonces, si hacemos una analogía, la única planta de este estilo instalada en Sudamérica sería Cerro Pabellón en Chile, que es una planta de 48 megawatts y se ve así. Entonces, esta es una planta que está instalada ahí y pues ya está en su proceso también de expansión. Entonces, estaría bueno mirar también analogías Colombia, Chile. Claramente, por ejemplo, aquí vemos que no es una zona, que Colombia también es una zona muy biodiversa. Entonces, aquí no vemos tanta biodiversidad, digamos, en términos de fauna y flora. Entonces, también serían unas condiciones diferentes en el momento de generar las leyes. Y bueno, y esto era simplemente para recalcar que los sistemas geotérmicos están tanto en zonas volcánicas como en no volcánicas, y como en las zonas no volcánicas se encuentran pues todos los pozos de petróleo, sobre todo acá en la cuenca de los Llanos. Y esto pues es un slide de Daniela Blesen, que presentó en la Sociedad de Petróleo de Colombia, donde presenta el potencial del gradiente que hay en la cuenca de los Llanos, pero también para resaltar que la Asociación Colombiana de Geotermia tiene un canal de YouTube donde desde el año pasado hemos venido generando webinars como este, que se han estado grabando y luego se suben también a la plataforma y que están disponibles para todas las personas que quieran aprender más sobre geotermia a diferentes niveles, porque está desde la parte social hasta la parte muy técnica y científica, la parte ambiental. Entonces tratamos de que también sea muy variado, también traer ejemplos de todo el mundo para que ir enriqueciendo esta transferencia de experiencias. Y finalmente, pues una de las, hacia dónde vamos también en innovación, es implementar temas de tecnología digital, sobre todo para reducir, como lo hablábamos, reducir riesgos, hacer unos mejores proyecciones financieras, hacer predicciones. Por ejemplo, un tema que está muy interesante es cómo, o que se está viendo mucho, es cómo empresas de tecnología, netamente tecnologías, se están aliando con empresas, digamos, tecnología como Google, a lo que me refiero. Google o Amazon o este tipo de tecnologías, de empresas tecnológicas, se están aliando con empresas de servicio como, digamos, bueno, podría ser Schlumberger o podría ser Baker o podrían ser otras empresas que tienen la tecnología de las perforación y demás, para generar sinergias y que podrían, por ejemplo, desbloquear potenciales como el proyecto Nereidas, en el caso de decir, vale, si necesitan 24 millones quizás al hacer unos modelos digitales, podamos hacer unas mejores predicciones que bajen esos costos y ya sea un poco más preciso esto, aplicando la tecnología. Y finalmente, pues, ¿hacia dónde está la regulación de la geotermia? Aquí nosotros desde la asociación también hemos estado muy activos mirando cómo se están desarrollando esto. Desde el ministerio también ha abierto digamos, la socialización de mesas de trabajo entre 2018 y 2020. Se han hecho diferentes, digamos, mesas de trabajo entre ministerios, agencias, Banco Interamericano de Desarrollo. Se han financiado diferentes consultorías para empezar a mejorar este marco regulatorio. Y bueno, aquí tenemos la asociación, que nuestra función como tal es esa articulación, y es lo que estamos haciendo hoy. Es una articulación entre las empresas, el gobierno, la sociedad y las universidades también, para generar este tipo de divulgación. Y como decía, pues yo al final soy un canal de comunicación de un equipo de trabajo gigante y de un trabajo muy, muy productivo, de un equipo pues bastante comprometido. No sé si aquí hay en la sala gente de la asociación, pero pues si no, un saludo, si esto que ha grabado, y agradecimiento a todo el trabajo y a todo el equipo de trabajo
que ya llevamos cerca de unos 5 años trabajando y que ya tenemos los resultados que tenemos hoy en día con la asociación. Y finalmente, pues muchas gracias al Colegio de Abogados de Minas, Petróleo y Energía. Ante lo que necesiten, aquí estaré a la orden. Aquí está mi correo. De nuevo, también en representación de la Asociación Colombiana de Asociación Geotérmica Colombiana, Asociación Internacional de Geotermia, Asociación Europea de Geólogos y Científicos, Geocientíficos e Ingenieros, del proyecto RICS, del CITED y el proyecto UNESCO, pues les damos les damos las gracias al colegio y a todos los que organizaron este evento.